Estamos. Bien. Em, ¿Con qué nos habíamos quedado? Creo que habíamos dicho que para hoy íbamos a hacer los últimos dos ejercicios de práctico 6, ¿no? ¿Cómo les ha ido en general con... no, estoy mostrando el... Ah, perdón. ¿Ya está el práctico 6? Acá, por lo menos en... Casi me da un infarto. Dijiste, estamos Sí, por hacer el perdón. último ejercicio del práctico 6. Dije, Mala mía. cague. Mala mía, mala mía. Em, ya está el práctico 6, está disponible. Em, Pero hoy vamos a cerrar el 5 y bueno, ver de última si podemos hacer un mini resumen en esta hora que nos queda. Pero bueno, no sin apuro. Em, para práctico 5 ya básicamente las últimas clases estuvimos haciendo hasta el 8, ¿no? Que pudimos implementar la descomposición en valores singulares. Em, Y luego los ejercicios que quedaban en la otra página están más relacionados básicamente con autovalores. ¿Sí? Que había que implementar métodos de las potencias, resolver un problema de dinámica poblacional, eh, resolver el problema 11, que estaba con el polinomio relacionado está relacionado con la matriz relacionada al polinomio característico. Eh, un otro ejercicio teórico pequeño, el 12, y los últimos dos eran de implementación. Yo por la mini encuestita que había hecho el otro día, lo que vi es que los que pedían un poco más de ayuda eran en los últimos en los que se pedía un poco más de ayuda eran en el 13 y el 14 y era mi idea hacerlos ahora. No sé si quieren que veamos uno antes. Yo después tengo dudas con el 7 y el 8, pero bueno, prefiero que hagamos esto y después al último pregunto. Ok. Yo lo que te iba a decir es que Eh, ayer, viste que te mandé ujú. del 12, y era Sí. porque en realidad yo una vez había visto que la definición de una matriz tridiagonal es que hay J, o sea, podía ser no nulo si el módulo de I menos J era menor o igual que uno. Por eso me puse Sí. a buscar el tema de los índices y bueno, después Sí. lo arruiné, pero Ah, porque en realidad después me di cuenta que era que lo estaba buscando en simultáneo y la verdad que no iba a pasar claro. nunca. Claro, Entonces claro. no tenía ningún sentido. Sí. Sí, sí, Pero me imaginaba. la Eh, definición de matriz ujú, de Hessenberg inferior sería lo mismo, o sea que H y ujú. J sea igual a cero para J mayor que I más uno. Sí, se puede decir que una matriz es Hessenberg inferior si su traspuesta es Hessenberg superior. Claro, está bien. ¿Sí? Sí, sí. Em, ¿Pudieron hacer entonces el 9, el 10, el 11, el 12? ¿Alguien estuvo con algunos problemas con esos? Ok. Me costó un poco el 10 por ahí, perdón, sí, el 10 era encontrar la matriz que tenía que armar, pero después de verlo un rato salió. Ujú. Bien. Resto de gente. Hiciste hasta el 10, Sofi. Bien. Bien, bien. Genial. Em, ok. Voy a dejar que piensen un poco más el 11 y el 12. Obviamente, si necesitan, después me hacen consulta. Pero eh, después me avisan si necesitan una mano con esos. Así que vamos a pasar directamente al 13 y al 14. Porque incluso también no tenemos demasiado tiempo. Mm, Bien. Empezaste 11 y 12, nos escribiste algo. Bien. Ok. Bien, bien. Entonces, bueno, tratemos de hacer el 13 y el 14 en equipo y veamos qué sale. Em, voy a mostrar la pantalla de abajo. Así. Entonces saco esto acá. Déjenme que prepare un poquito.
¿Dónde habíamos visto? Básicamente lo que nos piden en el ejercicio 3 y 14 es implementar una función llamada fges que nos retorne la forma de Heisenberg de una matriz. Entonces debe tener como entrada la matriz, que es cuadrada, y un P que está que es 0 o 1. ¿Sí? Entonces recibe dos cosas, la matriz y el P. Entonces como salida va a tener una Q ortogonal y una H de Heisenberg superior, tal que H es igual a Q traspuesta por A por Q. O sea, básicamente esto es implementar el algoritmo de transformación de Heisenberg, ¿sí? A Heisenberg superior. Entonces, si P es igual a 0, se usan las reflexiones de Householder. Y si P es igual a 1, se van a usar rotaciones de Gibbons. ¿Sí? Y el ejercicio 14 es una función llamada outQr que lo que hace es ejecutar el método de iteraciones QR para hallar los autovalores de A. Y se comienza con una reducción en la forma de Heisenberg, o sea, utiliza básicamente el ejercicio 13 y después hace rotaciones de Gibbons. Y la entrada tiene que ser la matriz de vuelta, como habíamos dicho, y ahora va a necesitar una tolerancia y una cantidad máxima de iteraciones de QR. Bien, y por defecto que sean esos valores que pusimos ahí. Entonces, de vuelta, acá es, en el teórico, vimos los pasos para seguir cada uno de estos, para crear cada uno de estos códigos, así que de vuelta, volvemos al teórico y de ahí sacamos la guía para hacer el trabajo en Python, ¿sí? Entonces creo que era Es el 10 del 6. ¿no? Sí. Entonces vimos método de las potencias, el método de iteraciones QR, que ahí está ahí conseguimos lo que es la descomposición de Share. Y si seguimos bajando, acá tenemos el método de iteraciones QR, ¿sí? Que este sería el 14, en teoría. Pero antes deberíamos ver el de cómo generar una matriz de Heisenberg. Y acá tenemos el pseudocódigo de reducción a Heisenberg usando Householder. Así que vamos a hacer primero ese y después vemos cómo usar el de Gibbons. Entonces, lo primero que nos dice que hagamos el pseudocódigo es definimos una Q, que es la Q final, la definimos como la identidad, y a partir de eso a la identidad le vamos a ir aplicando las transformaciones necesarias para tener la Q de salida. Entonces, acá nos dice que para j igual a 1 hasta n-2, ¿sí? Recuerden que hay que avanzar un poco menos solamente porque al ser Heisenberg superior estamos permitiendo que haya un poco más de cosas debajo de la diagonal. Entonces no es necesario avanzar hasta el final. Se definen dos índices con todo desde j más 1 hasta el final y de j hasta el final, la I caligráfica y la j caligráfica. Hacemos el algoritmo de Householder, ¿sí? Le aplicamos a la IJ, generamos el vector de Householder y empezamos a aplicar las transformaciones. Y si se fijan, una cosa importante, esto es como muy parecido a hacer QR, ¿no? Si lo ven un poco. Pero hay una diferencia de que básicamente tenemos una línea más. Y la línea extra es que nosotros no solamente le aplicamos la transformación a, ¿cómo es? A izquierda, ¿sí? Normalmente lo que hacíamos era le aplicábamos a izquierda. Claro, el Gibbons, el Heisenberg con Gibbons no está y digamos que ese sería como el más complicado, pero
hacemos los dos. Y se fijan, lo que estamos haciendo es, cuando hacíamos QR, le aplicábamos a izquierda a la A, y ahí terminábamos, digamos, y le aplicábamos a derecha a la Q, y con eso ya estábamos. Acá lo que se agrega es, una vez que aplicamos a izquierda a la A, hay que aplicar a derecha de vuelta a la A. ¿Sí? Hay que aplicarle la traspuesta de eso. Perdón, la misma transformación, ¿sí? Porque es ella misma cuando es traspuesta, ¿no? Y también, y después, de vuelta, como siempre, aplicamos a derecha A. Entonces, este paso justo ahí, que está acá en el medio, es el crucial y es como la diferencia grande entre hacer QR y hacer Heisenberg. Entonces, digamos que eso es lo que hay que entender, de cuál es la principal diferencia entre estos dos, para luego pensar cómo hacerlo con Givens. ¿Sí? Así que vamos a tratar de programar eso. Déjenme un poquito. Vamos a iniciar el code. ¿Dónde está el code? Por acá. ¿Eh? Ok. Entonces, vamos a ir cerrando de vuelta todo. Deberíamos entonces irnos a el momento en el que hicimos QR, ¿no? Y no me acuerdo si estaba en... Bien. Nosotros en el práctico 4, ejercicio 3, teníamos la definición de householder, que es básicamente el programa que les pasó Damián, ¿sí? Y lo que voy a hacer acá es traerme estas dos cosas. Perdón. Me traigo el de householder, el algoritmo de householder, y también me traigo el de QR con householder, ¿sí? Esto entonces va a ser el práctico 5, ejercicio 13. Ahí. Traemos esto, como siempre, por las dudas, importamos NumPy con NP. Y me falta traernos el QR de household. Entonces ahora le vamos a poner nombres distintos, ¿no? Primero que nada, esto no va a ser QR householder, sino lo que tenemos que hacer es un FG, ¿no? Creo que le vamos a poner ese nombre. A ver. Sí, FGs, y lo que dijimos es que FGs va a recibir un A y un P que por defecto va a ser 0 al principio. ¿Sí? Entonces, en principio lo que vamos a hacer es que vamos a recibir una matriz cuadrada, ¿no? Entonces, en teoría M y N van a ser iguales. Entonces, una cosa que podemos hacer es, si M es distinto de N, miren en pantalla, la matriz no es cuadrada, y después hacer un return de nada. Sí, eso lo podemos hacer siempre, por las dudas. Y bueno, si se fijan, lo que quiero mostrarles, digamos, que es básicamente casi lo mismo para householder que lo que hicimos para QR. Entonces, lo que nos dice es que definimos Q igual a la identidad. Si se fijan, es lo mismo que hicimos antes, ¿sí? Acá lo que dice es que definamos a la R. Nosotros teníamos una R antes, ahora vamos a tener una H. Es una cosa de nomenclatura nomás. En teoría, nosotros no vamos a necesitar generar un P, ¿sí? Porque no existe ningún mínimo entre M y N, solamente existe el M o el N. ¿Sí?
Y después lo que teníamos que hacer es, para j igual a 1 hasta n-2, entonces eso lo podemos nosotros cambiar por, entonces nuestro rango va a ser hasta n menos, tengo que hacer 2 pasos menos, ¿no? Entonces, tengo que hacer un range hasta n-2. ¿Sí? Y si se fijan, nuestro i caligráfico ahora, antes, cuando hacíamos QR, importante, cuando hacíamos QR, nosotros lo que hacíamos es, agarramos el elemento de la diagonal y llevamos todo lo que tenemos debajo a ese elemento. ¿Sí? Ahora lo que hacemos con Heisenberg es no agarramos el elemento de la diagonal, sino que agarramos el elemento de la subdiagonal y llevamos todo lo que está abajo hacia ese elemento con Householder. ¿Sí? Así que acá nuestro i caligráfica va a estar definido desde j más 1 en adelante. Y el j es lo mismo, desde j hasta n. Entonces, lo que hacemos es, aplicamos Householder a ese vector columna desde j más 1 en adelante. La pregunta de Bauti es si el range va hasta n-1 o hasta n-2. Lo que podemos pensar es, básicamente hago 2 pasos menos acá, ¿no? Para ir hasta n. Entonces, de vuelta, esto es lo mismo. Hasta n hacemos n pasos porque empezamos desde 0 y terminamos en n-1. Y hasta n-2 hacemos n-2 pasos, pues empezamos en 0 y terminamos en n-3. Así que poniendo un range hasta n-2, hacemos exactamente lo mismo. Ah, va. Bien. Sí, sí, sí. Sí, a veces es como... Sí, nos podemos perder un poco pasar de índice 1 hasta índice 0, pero podemos a veces pensar en eso, ¿no? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta en vez de cuánto... ¿Cuánto menos hago en vez de cuánto tengo que hacer? Bien, entonces, como había dicho, nuestro i caligráfico, que es el mismo que tenemos acá, o sea, el que tenemos acá, va a ser desde j más 1, 2 puntos. ¿Sí? De vuelta, generamos, esto nos va a dar un u y un rho, confiemos en Householder, básicamente. Y después creamos nuestro vector W, ¿sí? El rho por u. Recuerden que como rho es un número, podemos hacer este producto, así nomás, como una estrellita. Y después lo que nos dice es... perdón, acá ya estoy usando H, ¿no? Para que sea la de Heisenberg. Lo mismo acá. Lo que nos dice acá es a la matriz esta, a la A, que para nosotros va a ser la H, en el índice I caligráfico, ¿sí? O sea, J más 1 contra el J caligráfico, que es de J en adelante. Le aplico el mismo, ¿sí? Menos el producto exterior entre U traspuesta por R por H, J más 1, J, o sea, el mismo. Y después el producto exterior, o sea, aplico U traspuesta por este pedazo de matriz y le hago el producto exterior con W a izquierda. Después, lo que hay que hacer es un trabajito extra, que es un poco hacer básicamente lo mismo que hicimos acá, pero ahora lo que hay que modificar es toda la matriz H, ¿sí? Por lo menos todas las filas, ¿sí? Y el índice caligráfico I del otro lado, o sea, J más 1, así. Y le resto el producto exterior entre... perdón, a ver, me fijo si es producto exterior, ¿no? Porque ahora vamos a tener, sí, vamos a tener, esto es una matriz por vector nos da vector, columna, y después lo multiplico por la fila. Entonces, lo que va a pasar ahora es que esto va a pasar para el otro lado, ¿no? Tenemos el U traspuesta va a estar del lado derecho,
Y acá lo que vamos a hacer es h en 2 puntos, coma, y caligráfico, ¿sí? J más 1, 2 puntos. Lo multiplico por W, por el vector columna W. Y con eso me hago el segundo paso de estos tres importantes. Que este es el nuevo, digamos. Esta es la gran diferencia entre, como dije antes, entre QR y Heisenberg. Y después al Q en el índice caligráfico, ¿sí? O sea, J más 1, 2 puntos J más 1, 2 puntos J más 1. Ahí. Por, y de vuelta, lo que vamos a hacer es a esto restarle. Esto lo podemos meter acá adentro. Creo que es más eficiente, pero funciona igual. ¿Eh? Y lo metemos ahí. Y acá podemos usar Q transpuesta para que nos quede un poco más visual. ¿Sí? Y esto debería andar, ¿no? Al menos la parte de QR, de householder, ¿no? Entonces, Falta cambiar el R del return. gracias. Y bueno, y esto debería andar, ¿no? eh, que podemos quizás hacer un test para esto, ¿no? Y podemos armar una matriz A igual a random, ¿sí? Vamos a hacerla 5 por 5. Hacemos QH igual a FGs de A. Por ahora no nos interesa meter un segundo parámetro porque no hicimos nada muy raro. Y lo que habría que imprimir en pantalla es la norma de Q traspuesta por H por Q menos A, ¿no? Y con eso nos debería alcanzar. Vamos a ver si funciona. Ok. Parece que le pifié en algún lado. Traspuesta por H. Profe, Bien. ¿Qué pasó? en la línea I4647, ¿es lo mismo hacer NP outer de este H con el W que hacer el H producto con el outer de W y U? Debería ser lo mismo. Ujú. Eh, debería ser lo mismo. Pero podemos verlo. Podemos sacarlo y ver si cambia algo. Es lo mismo. O sea que el error lo tengo en otro lado. Mm, ujú. Problemas técnicos. Mm, veamos de vuelta. A mí lo Vamos que me del- pasó es que si lo hago con una matriz, por ejemplo, que tengo yo, una de enteros o no sé qué, Ujú. me da verdadero, y si lo hago con una random me da falso. Wow.
Luis, ¿Qué pasó? creo que la norma que tenés que sacar es de Q por H por Q traspuesta menos A. Ah, puede ser. Pero tenemos al BR, ¿no? Sí, gracias. Javi. Ah, Eh, sí. ¿Qué ahí pasó? ejecuté varias veces el algoritmo y a veces habían errores como de 10 a la menos 15 Ujú. y en algún momento aparecían cosas de como de 1,0, digamos. Ajá. Como que el error en algunas matrices me daba 10 a la menos 15 o algo así y después tenía un error más grande. ¿Algunos tamaños? ¿Puede ser? A mí me ¿De qué No, pasa, tamaño? no. Digamos, en tamaño de N5, por ejemplo, puedo tener. Mira, qué loco. a mí me pasa eso que le pasa a Andrés, pero con usando Givens. Con este de Ah, Householder me tira siempre errores chicos. Pero mm, con el de Givens sí, por ahí me tira 10 a la menos 16, por ahí me tira 2,4, o 1,3, o Uy, 0,6, me tiró recién. no dije nada, creo que es el given sin mi problema, porque me había olvidado de poner el P mm. en el otra variable. Ah, claro. Puede ser que Givens te moleste en ese caso. Bueno, pero dicho eso, entonces deberíamos hacer esto con Givens, ¿no? Como que con Householder, eh, más o menos quedó todo bien, ¿no? Eh, solamente nos quedó eso, ¿no? Que la Q que se va generando en realidad es la Q traspuesta, ¿no? Entonces, Eh, ¿o ¿Por no? qué, cuál es la, eh, por qué era conveniente n-2 y no n-1 en Eh, el primer for? porque en realidad si ponemos n-2 en nuestro range en Python, estamos haciendo exactamente lo mismo que nos está pidiendo el algoritmo. ¿Sí? El pseudocódigo. Pero fíjate que si nosotros vamos desde 1 hasta n-2, hacemos n-2 Ah, pasos. Y si nosotros vamos desde 0 hasta n-3, ahí está, como hace el range hasta n-2, hacemos n-2 pasos. claro. ¿Sí? O sea, hacemos la misma cantidad de pasos. Eh, pero en teoría si lo hacen hasta n-1 no debería romperse, pero no me acuerdo si no se nos había roto la otra vez que lo hicimos. Se puede, No se rompió, digamos. se puede probar, porque en realidad lo que hace Python, si ponemos estos subíndices, como que se va a dar cuenta de si es necesario o no hacer el trabajo. ¿Sí? Pero podemos decir, ok, no hagamos un trabajo extra, hagamos el trabajo exacto que necesitamos y estamos. Entonces, pensando en esto, nos quedó básicamente esto es householder y nos faltaría givens. ¿Sí? Entonces, primero que nada, deberíamos hacer si P es igual a 0. Ponemos acá, hago householder. Y no sé, el if P es igual a 1, hago givens. Y no sé, else eh, print elegir un P que sea 0 o 1. Y de vuelta, retornamos nada. Entonces ahora lo que nos faltaría es hacer givens. Y de vuelta, givens, de la misma forma que avanzaba householder, es ir avanzando por la diagonal y agarrar elementos de la subdiagonal e ir haciendo los ceros de a poco. Entonces, sí o sí vamos a tener el mismo J, digamos, ¿sí? De este, de este for no vamos a zafar. Es lo mismo de siempre. Entonces, ahora, de vuelta, givens ya lo hemos hecho, ¿no? Entonces, lo traigamos de donde necesitamos. ¿Eh? Y por acá arriba.
Entonces definimos householder y definimos Givens. ¿Sí? Entonces, lo que hay que pensar es cómo podemos deducir esto mismo que hicimos desde Heisenberg, cómo lo podemos hacer en householder. ¿Y qué vamos a tener que agregar? O sea, Givens, sí o sí, agarra dos valores y hace 0 uno de ellos. Pero ¿qué pasa si tenemos un n más grande que 2, básicamente? Y hay que hacerlo reiteradas veces, ¿no? Ujú. Sí, vamos a tener que iterar también en las dimensiones que nos quedan. Básicamente, ¿cómo vamos a arrancar? Vamos a avanzar en la diagonal, ¿sí? Y vamos a agarrar el elemento j más 1 y el j más 2. Y vamos a hacer el j más 2, 0. Perdón. Agarramos el j más 1 y el j más 2. Y hacemos el j más... Sí, hacemos el j más 2, 0. Y se lo llevamos al j más 1. Toda eso que nos va quedando. Y después agarramos el j más 1 que quedó acá con el j más 3. Y el j más 3 lo hacemos 0 y se lo sumamos al j más 1. Y así, ¿sí? Hasta el n. ¿Me entienden ahí? ¿Alguien se pierde más o menos en cómo es el enfoque? Yo estoy medio perdido. ¿Te acordás que hacía Givens, Mati? Sí, o sea, agarraba y tenía una columna de dos elementos y te hacía 0 Te hace 0 la de abajo el de y abajo. le entrega eso al de arriba, Sí, básicamente. sí, ¿Sí? Entonces, yo ahora quiero hacer 0 todo lo que está debajo de la subdiagonal. bien, Entonces, para eso agarro el elemento de la subdiagonal y el que está debajo claro. y hago Ok, 0 ok. eso. Bien. Agarro ahora de vuelta el elemento de la subdiagonal, el que está abajo del que estaba debajo, hago 0 eso con Givens. Y se lo sumo al que está en la subdiagonal. Ok, ¿Sí? ahora Entonces, sí. yo voy a rotar solamente en la subdiagonal. ¿Sí? La diagonal no la trato de Nunca. tocar nunca. Ok. ¿Eh? Em, Bien. Si eso lo pensamos de esa forma, entonces acá lo que tenemos que hacer es otro for, como habíamos dicho antes. Y nuestro for va a ser desde, vamos a hacer un K o I en el rango. Tengo que empezar desde J más 1, perdón, desde J más 2, ¿sí? A N, ¿sí? Hasta el final. Y lo que voy a hacer es hacer givens con el elemento J más 1 y el elemento I. ¿Sí? Porque iba desde J más 2 hasta N menos 1. Bueno, como tenemos nuestros índices en Python. Entonces, vamos a traernos el C, el S, que van a ser los de Givens, ¿sí? Perdón, igual a Givens de Givens. Givens recibe un X1 y un X2. Y en nuestro caso, el X1 y el X2 van a ser H en J más 1, J, ese va a ser nuestro primer elemento, es donde vamos a poner la contribución que hace el I, ¿sí? Con el IJ, ¿sí? Estamos en la columna J. Bien. Entonces, tenemos ese C y S. Entonces, la rotación que vamos a generar es el array que estaba formado por C, S y el SC. No me acuerdo si era así o menos S. No me acuerdo dónde estaba el menos. ¿Se acuerdan dónde estaba el menos cuando trabajábamos? C menos Estaba S, arriba abajo. SC. Bien, gracias. Entonces esta sería nuestra rotación. Y lo que tenemos que hacer entonces a izquierda, aplicarle esa rotación a la matriz. Entonces, la forma en la que hacíamos eso es, ponemos esos dos índices, los dos índices que necesitamos,
y le aplicamos la rotación a izquierda. Entonces, los índices que necesitamos acá son el J más 1, el I. Y podemos usar todo o podemos usar, no sé, J en adelante directamente. Es lo mismo, porque ya estuvimos haciendo 0 lo anterior. Es igual a el mismo más o menos 0, como lo hacíamos en Givens. Y acá es de vuelta a aplicar Givens. ¿Sí? En Gibbs realidad es multiplicado. aplicarle. Sí, soy un tarado. Sí. Le aplicamos esa rotación a izquierda a ese pedazo de matriz. ¿Sí? ¿Acá me siguen? Más o menos. Esto es aplicar izquierda. Y que dijimos digamos que la importancia y la gran diferencia que tiene Heisenberg con QR es que aplicamos a izquierda y aplicamos a derecha. ¿Sí? Entonces nos falta aplicar a derecha esto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es agarrar los índices y ahora las columnas J más 1 e I, y a izquierda, a ella misma, a derecha, le vamos a aplicar la rotación traspuesta. Y después a la Q en esos índices, de vuelta. Perdón, es a izquierda, ¿no? Sí, le aplicamos a izquierda. Bueno, acá esto no está bien lo que estoy haciendo de poner espacio a veces y a veces no. Pero a este mismo le aplico a derecha la rotación. ¿Sí? Y con eso estoy haciendo lo mismo que hice antes. O sea, es en vez de aplicar householder, aplico muchas veces Givens, las veces necesarias para llegar hasta el final, a izquierda y a derecha. ¿Sí? Vamos. Entonces, ahora lo que tengo que hacer, mi otro test, mi test de Givens, es lo mismo, nada más que le tengo que agregar e igual a 1. ¿Sí? Y ahora vamos a rezar que ande todo bien. Y no. Así que seguro que alguna otra cosa me perdí. Ah, creo que no funciona. Debería funcionar así. Bueno, se me acerca. Mm. Ah, esto había que aplicárselo a todos, ¿no? Claro. ¿Por qué hice eso? Porque es básicamente lo mismo que hace Householder, ¿no? Cuando nosotros aplicamos a derecha, le tenemos que aplicar a todas las a todas las filas. ¿Sí? No, no Claro, solamente de la J en adelante. claro, pero acá tenemos la situación de que aplicamos a izquierda y a derecha, ¿no? Deberíamos también hacer el otro J dos puntos de la Eh, línea sí, también 75. debería funcionar igual. Porque en realidad acá lo que eso está teniendo en cuenta es que vos ya hiciste 0 lo anterior. Entonces no lo estás cambiando. Ah, ahí está. ¿Eh? O sea, vas a tener el mismo resultado. Es como para hacer un trabajo menos. Que bueno, si la matriz es muy grande, puede ser sustancial a veces. Mm. Pero si lo dejamos así, da lo mismo.
pero digamos que acá nos estamos aprovechando de que todo lo anterior lo hicimos cero, entonces no quiero hacer trabajo extra. En cambio, acá no puedo zafar de eso, en las 76, 77. Bien. ¿Se pudo seguir, gente? ¿Entendieron un poco la diferencia? Esta es la diferencia entre CQR y Heisenberg. Todo lo que aplicamos a izquierda se aplica también a derecha. O sea, esa es la única diferencia con los otros métodos, básicamente. Sí, sí, sí. A grandes rasgos. Sí, y de vuelta, no usamos la diagonal, usamos la Claro, subdiagonal. claro. ¿Sí? O sea, nuestra subdiagonal es nuestro pivot. Profe, yo tengo casi, bueno, de todo eso, quizás faltaría ver cuando estamos en la última columna y fila, pero Ajá. me da como las diferencias. Si sigo ejecutando ahí con F5, voy a poner, perdón, este Spider. En Sí. algún momento hay alguna cosa que está en 1, así de error, digamos. ¿Qué versión tenés de NumPy ahí, Andrés? ¿Sabes? No sabría. Puedes hacer esto. Int np.version. Doble guión bajo. Yo tengo la 1.20. Como 18. Ah, Eh, acá ya estoy tirando fruta probablemente. Pero lo que sí sé es que desde la 20 en adelante cambió un poco el algoritmo que elegía números aleatorios. Eh, no sé si es eso lo que está pasando y que quizá el algoritmo este de la anterior te puede llegar a generar más matrices medias degeneradas, pero seguramente es eso, ¿no? No creo que... eh, No sé qué la, diferencias hiciste. la única diferencia ahí en el código de Givens Sí, es una extra línea que había hecho en el Givens original. sí. Nosotros veíamos de que si la última fila columna era distinto era menor que 0, le corregíamos ese signo. Ah, Acá no va a sí. ser necesario porque estamos haciendo cosas hacia derecha. Eh, mm, entiendo. Sí, ya sé. Y no es necesario, primero que nada, porque en Heisenberg yo no estoy pidiendo que los elementos de A sean mayores que 0, ¿no? Ah, claro. Y esa es la razón por la que justamente está ese último paso en Givens y también está en Householder. Ahora quito esas líneas y ya me da bien. Claro, claro, porque le estás Entonces, la básicamente. afección debe ser en esa última parte nomás. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, esa es una buena diferencia, ¿no? Esa es otra cosa para agregar, ¿no? Nosotros ahí en el Givens y en el Householder para QR necesitamos sí o sí que la matriz R sea todos positivos los elementos de la diagonal. Y en este caso no. En este caso nosotros necesitamos eso, así que ese trabajo no lo hacemos. Ujú. Sí, es una buena pregunta igual. Seguramente, bueno, alguna parte habrá habido. Sí, eso sí va bastante problema, ahora que lo pienso. Sí, sí, porque no sé ningún cambio en la Q para que pase eso en realidad, me parece. O sí, no me acuerdo. No, o sea, el único cambio que hace es un cambio Sí, una sí, sí. fila, digamos. Suena muy extraño eso, cuando uno hace estas cosas. Ujú. Sí, con eso estamos. Bien, ese es el 13. Después nos queda el 14, ¿no?
lo saco y hacemos el ejercicio 14. Nos quedan 10 minutos. Bueno, vamos a ver si nos tiramos un poquito más. Un archivo nuevo. 5, ejercicio 14.py. Entonces, acá para hacer eso nos tenemos que ir a un poquito más arriba, ¿no? Más arriba teníamos las iteraciones de QR. Estaba más abajo, Luis. O sea, dice ¿Sí? el último método de iteraciones QR. Sí. Cuac. Sí, gracias. Eh, bien. Entonces, este método de iteraciones QR es el que nos va a ayudar a nosotros a conseguir la famosa descomposición de Share, que es casi la descomposición diagonal, ¿no? Excepto cuando tenemos bloques de vectores, bloquecitos 2x2. Esto a la gente que hizo matemática pura, capaz le puede traer algunos síndrome postraumático de Jordan, pero no es parecido. Digo, no es lo mismo. Em, entonces, ok. Lo que nos dice esto es que para hacer este pseudocódigo, lo que hay que empezar es, tenemos una A, de vuelta, una A cuadrada, una M, un M cantidad de iteraciones, y la salida de vuelta van a ser H y Q, tal que la matriz H es igual a Q transpuesta por A por Q. Bien. Entonces, lo que hay que hacer es, como primer paso, es obtener H y Q aplicando el algoritmo anterior a la matriz A. Y después, para K igual a 1 hasta M, lo que hay que hacer es, para J igual a 1 hasta N menos 1, hay que definirse esos subíndices, ¿sí? Aplicar J y J más 1, y el J caligráfico, que es de J hasta N, y hacer G sub J, la rotación de Gibbons, que nos da, que nos consigue hacer 0 el elemento J más 1 de la H. Y a la H esa, transformarla rotándola de esa manera. Y una vez que nosotros hacemos todas esas rotaciones a izquierda, tenemos que hacer también las rotaciones a derecha. ¿Sí? Entonces, algo importante acá es que primero aplico todas las rotaciones a izquierda, las voy a tener que guardar de alguna forma a los C y a los S de mis rotaciones a izquierda, y después se los aplico a derecha. Sí, esa es como la gran diferencia que hay acá. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Vamos a traer NumPy de vuelta por las dudas. Y lo que hay que hacer es, lo que nos dice el práctico, es que la función esta se tiene que llamar outQr. ¿Sí? Entonces, outQr lo que va a hacer es recibir una A, un epsilon y un m. Un epsilon que por defecto va a ser 1 por 10 a la menos 10. Y nuestro m que por defecto va a ser 500. Bien, entonces lo que sí hay que hacer es importar algo que ya venimos haciendo, ¿no? Que es conseguir Heisenberg. Entonces, from práctico 5, ejercicio 13, importamos FGs. ¿Sí? Y voy a comentar esto, así no los corre cuando quiera correr acá. Entonces, primer paso que tenemos que hacer, según lo que dice el pseudocódigo, es conseguir H y Q a partir de la A.
O QIH. Como digamos nosotros. QIH. QH igual a FGs de A. Entonces, una vez que hago eso, lo que hay que hacer es for las iteraciones nuestras, que se van a hacer el K, en el rango de M, o sea, la cantidad de iteraciones del algoritmo que pidamos. Tenemos estos dos fors, ¿no? El for de J igual a 1, J en el rango de n-1, y vamos a tener el otro que es for L en el rango de 1 hasta n-1. Bien. Esos van a ser los dos for que tengamos, ¿no? El A y el B que tenemos en nuestro pseudocódigo. Y de acá vamos a tener que importar FGs y vamos a tener que importar givens, ¿no? Pues vamos a reutilizar givens. Entonces, ¿de qué manera se les ocurre que podríamos guardar nuestras rotaciones? Básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a tratar de diagonalizar la matriz. Y la forma en la que lo hace eso es ir haciendo muchas rotaciones. Y después aplicando esas varias rotaciones, las aplica a izquierda y después las aplica a derecha. Entonces, una forma en la que yo lo pensaría es, ok, agarremos y armemos una matricita que tenga n columnas, n filas, perdón, y 2 columnas. Y entonces voy a ir guardando ahí los C y los S de cada rotación que voy a ir haciendo. Y en los próximos pasos la puedo ir pisando. Total, no necesito guardarla de una iteración a la otra, de K hasta M. ¿Sí? Entonces, lo que puedo hacer es poner, no sé, un arreglo de rotaciones que va a ser, no sé, un arreglo de ceros de forma n, perdón, no tengo, me olvidé acá, el n va a ser a punto shape, 0, que va a ser n por 2. Entonces ahí voy a ir guardando los C y los S que voy generando de mis rotaciones de givens. Entonces, lo que nos dice esto es, generate tu rotación de givens. Entonces yo ahora lo voy a guardar en mi vectorcito, en mi arreglo de rotaciones. Entonces, lo que voy a hacer es rotaciones. Vamos a hacerlo un poco más tranquilo. C y S va a ser aplicarle givens a, si se fijan acá, perdón, si se fijan acá, lo que deberíamos pensar primero que nada es nuestros índices y caligráfico va a ser solamente el vectorcito, la listita J y J más 1. Y nuestro J caligráfico va a ser J en adelante. ¿Sí? Así lo tenemos en cuenta y hacemos esa traducción para nosotros. Entonces, lo que tengo que hacer es rotaciones de givens de HJJ con HJ más 1. Entonces ahora ese C y S que me pude generar lo voy a guardar en mi otro arreglito. A la altura de J. Así lo tengo más o menos. Entonces, en la fila J
De rotaciones van a ir, puedo hacer un arreglito. Nuestro arreglito C y S. ¿Sí? Entonces ahí voy a guardarme la información de mi C y mi S, a la cual voy a poder acceder en algún otro momento. Entonces ahora yo me armo mi rotación actual, la que voy a usar ahora. Como me arreglo, acá puedo usar C menos S y S con C. Y lo que hago es, ok, A, H en los índices y, o sea, el I caligráfico, o sea, J. J más 1, esas son las filas, y J en adelante, le aplico la rotación. ¿Sí? Y con eso ya terminaría de hacer las actualizaciones a izquierda. Ahora me pongo a hacer las actualizaciones a derecha. Y entonces ahora me tengo que armar de vuelta la rotación. Pero ahora de vuelta lo que puedo hacer es definirme mi C y mi S, que ahora no va a ser givens, porque ya modifiqué la H, ¿sí? Entonces no puedo hacer de vuelta para volver a obtener los C y los S. Estos C y los S me los tengo que obtener a partir de la fila J, o la fila L, ¿sí? Ahora que estoy empezando L desde 0 hasta n-1, la fila L de rotaciones. ¿Sí? Entonces ahora me hago de vuelta el arreglito de siempre. Yo como que en cierta forma me estoy armando una pequeña base de datos de rotaciones a medida que voy avanzando en mis iteraciones. Entonces accedo cuando necesito buscar lo que estoy necesitando. Y ahora aplicamos a derecha la rotación traspuesta. ¿Sí? De vuelta. Definimos el I caligráfico, es el mismo. Es el L y L más 1. Y el J caligráfico es... no necesito J caligráfico porque tengo que aplicarle a todas las filas. Entonces, el H en todas sus filas en el índice L caligráfico, I caligráfico, no, es igual a sí mismo por la rotación traspuesta. Y lo mismo para el Q. Y nuestro retorno tiene que ser H y Q. ¿Y cómo vamos a probar esto? Probablemente visualmente, o también podemos aplicar la rutina de autovalores. Entonces, vamos a testear esto. Test out UR. Vamos a generar una matriz chiquita porque probablemente esto debe molestar un poco, sobre todo verlo, sobre todo visualizarlo. ¿Sí? Y vamos a hacer una 3x3 y vamos a hacer un print de los autovalores. Hay una librería, hay una función que se llama equals, ¿ya? Que nos da los autovalores. Y después printamos la Q, ¿no? Printamos la H, ¿no? Que la H debería parecerse o debería tener cierta similitud con eso. Y después hacemos la, eh, la norma del producto este, ¿no? Q por H por Q respuesta menos A. Oh,
Esto es... que bueno, nunca lo apliqué. HQ es igual a OutQR de A. Wow, y dio. Em, vamos a hacer esto, vamos a imprimir la diagonal de H. ¿Sí? No, ¿qué estoy diciendo? Ahí está. ¿Qué pasó? Ah, ahí va. Entonces, eh, acá justo me dio otra cosa. Pero si se fijan, si justo los autovalores son reales, la rutina de autovalores de A, junto con la diagonal de nuestra H, nos dan lo mismo. Sí, quizá vamos a tener algunos temas de orden, pero en principio puede decir que está todo bien. Sí, por ejemplo acá. Acá tenemos los mismos, nada más que están desordenados. Me parece que funcionó. Bien, ¿lo pudieron seguir a eso? Capaz que pasé un poco rápido esto de guardar mis rotaciones, pero si quieren después le podemos pegar una revisada un poco más, con más ganas. Eh, pero obviamente ahora le subo este código y ya lo tienen. ¿Alguien se perdió con algo? Ya es medio tarde, pero si Eh, quieren lo charlamos un ratito. yo me perdí en la parte cuando definís rotaciones. ¿Esto? Sí. O sea, ¿entendés por qué quiero hacer esto? Porque quiero... No, no, claro, por eso. O sea, esa es la parte Ah, que ok, me ok. perdí. Bien. A ver si lo podemos hacer con una... con un Jamboard. Profe, Sí. ¿en dónde aplicaba el epsilon? ¡Wow! ¡Wow! Nunca lo hice. Gracias. Yo estaba viendo quizás después al Sí. final de cada iteración, pero también tengo otra pregunta. ¿Ese epsilon en dónde lo hago? ¿En qué lo comparo con el H o con el Q o algo así? Sí. ¿Dónde está eso? Ah. Digamos, cuando hacíamos potencias teníamos el tema de que comparábamos Sí. ahí, pero Y acá lo que tenemos que hacer es medir el off de A, de la misma forma que veníamos haciendo en los otros algoritmos. Si el off de A es menor que la tolerancia, entonces paramos. claro. Sí, Y sería conveniente, bueno, al final de la iteración, ¿no? sí, Bien. sí, podemos poner acá, por De, ejemplo, terminamos y decimos si el off de A, o sea, la norma, la norma Frobenius de H menos su diagonal es menor que la tolerancia o que el epsilon. Y hacemos un break del algoritmo, del for. Ujú. Gracias. Con eso estamos. De vuelta, volviendo a lo que veníamos pensando de por qué estoy haciendo esa basecita, digamos. Em, lo- ok, está bien, nos vemos. Yo tengo mi matriz. No sé, va a tener muchas cosas. Y después
Nos vemos, Boti. Después yo lo que quiero hacer básicamente es agarro estos dos elementos y hago 0 este. Y después de vuelta agarro estos dos elementos y hago 0 este. Y así. O sea, eso es básicamente lo que tengo que hacer yo con lo que está haciendo este algoritmo de Given. Si se pone a leerlo con un poquito más de detalle, los force, básicamente eso es lo que está haciendo. El problema es que si yo una vez que haga eso y aplique esas rotaciones, esas mismas rotaciones las voy a tener que aplicar acá. ¿Sí? El problema es que yo solamente lo hago una vez que termino de aplicarlas a todas. ¿Sí? Entonces yo ahora pienso, ok, para hacer 0 este elemento, voy a necesitar un C y un S, que pueden ser el C0 y el S0. ¿Sí? Para hacer este 0, necesito un C1 y un S1. Y para hacer así, necesito hasta probablemente un C n-1, S n-1. Nos vemos. Y entonces, cada vez que yo hago esto, me tengo que generar una matricita que es la CI menos SI, SI, CI. ¿No me pondrá? Sí, esta es la rotación sub I que tengo que generar. Que después es la I y después va a ser la rotación L, ¿no? Que la L es volver a hacer eso mismo. ¿Sí? Entonces, si yo estoy necesitando esto, lo mejor sería, si yo los quiero guardar y los quiero acceder de vuelta cuando empiezo por los L, entonces los guardo en una matriz. ¿Sí? Me armo una matriz de ceros al principio y voy guardando los que voy necesitando. Y si yo paso de una iteración a la otra, o sea, cambio el K, ya no me importa los que usé antes. Entonces puedo pisar esto de vuelta. ¿Sí? Entonces eso es lo que estoy haciendo básicamente. Cada vez que hago givens entre J y J más 1, lo voy a llevar, que son un C y un S, lo voy a llevar a CJ, SJ. Ahí va. Sí. Sí, está bien. De una. Y eso Ok. lo hago para cada K. Ok, perfecto. Tenés un tiempito más, Luis. Quiero preguntar si era para preguntarte dudas puntuales del 7 y el 8. No sé si el resto tenía alguna duda con lo que hicimos hasta acá. Si no, ya los liberamos. No, profe, todo bien. Yo me retiro entonces y nos vemos el viernes. Dale, Sofi. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Yo Termino de también me grabar retiro. entonces. Dale. Nos Nos vemos. vemos, profe.